Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Alesa Café con estas charlas de café. Y el día de hoy me acompaña una persona, un escritor. Es un escritor realmente bueno que además tiene un podcast, que además está en un asunto de producciones, en un asunto de cortometrajes y le gusta la música. Él es Judas Black y yo le agradezco mucho que me acompañe en estas charlas que estamos teniendo. La realidad es que su trabajo es exquisito, con letras que lejos de ser letras romantizadas, por llamarlo de alguna manera, sí son poéticas, pero son poéticas mundanas, que muestran la parte real de las personas, de la vida, del entorno en el que vivimos. Quizá un poco de protesta, quizá un poco de transgresión, pero creo que eso es lo exquisito de su trabajo. Entonces, pues, qué gusto que estés conmigo, qué bueno que me acompañas. No, pues muchas gracias por la consideración, el espacio, la oportunidad. Para mí es fundamental que lo que estoy proponiendo se conozca y te agradezco el espacio. ¿No? Y creo que vale mucho la pena que se conozca cada uno de los elementos que yo pude observar de tu trabajo. No, la verdad es que son exquisitos. Fíjate que en este programa lo que he intentado hacer es que ustedes se presenten un poco para que se escuche de su viva voz quiénes son. Entonces, por favor, platícales a nuestros amigos quién es Judas Black. Ok, bueno, pues Judas es mi alter ego, eh, con quien he podido desarrollar alguna parte de mi trabajo. Quien escribe, pues es José Luis y Judas es quien lo traspasa a la realidad. Eh, Empleo los recursos que me gustan, involucrarme en la música de una manera interpretativa. Básicamente todo inicia con la escritura, que es lo que me da la oportunidad de producir los programas en el podcast, que están hechos a manera de la radio, de la vieja usanza, no propiamente como lo determina el formato de podcast, ¿no? Y pues he estado involucrado últimamente en varios circuitos de poesía, en donde he buscado leer lo que he escrito a través de unos 23 años más o menos, y he logrado publicar mi primer libro, que fue este 31 de julio de este año. El libro se llama Imbécil Cerdo Sin Amor. Y pues lo que pretendo es precisamente eso, que se conozca y lograr dejar ocupar un espacio, dejar una marca. Oye, cómo nace Judas Black? ¿En dónde inicia? ¿Inicias escribiendo? ¿Inicias con la música? ¿De dónde partes? Sí, Judas nace escribiendo. Esto hace ya unos 15 años, por primera vez me publicaron una serie de ensayos. Eso me llevó a producir mi primer programa de radio por internet, que fue La Peste. A partir de La Peste se genera el actual concepto que tengo, que engloba a todo lo que yo hago. Se llama La Vulgar Forma, que así se llama el podcast. Y dentro de La Vulgar Forma está La Peste y otros 3 programas. Uno de ellos es La Circunstancia Inherente, en donde he invitado a poetas emergentes, marginales, con libros recién publicados, a que lean sus piezas y que estén en su propia voz. No son lecturas mías, sino a mí lo interesante era que los escucháramos no solamente su voz, sino la interpretación acompañada cada pieza por una canción o pieza musical que ellos eligieran y que, según yo, les representara una escenografía a su pieza, ¿no? Sí, y creo que siempre es importante porque cuando uno escribe, eh, realmente lo estás pensando con cierta tonalidad. Y creo que esa tonalidad solo se la puede dar el que lo escribió.
definitivamente. Que no necesariamente es la más exquisita, ni la más fastuosa, ni nada por el estilo, pero que sí le da un encanto muy particular porque es la forma en la que fue pensado el texto. ¿Cómo podrías definir el contenido que tú generas, tanto en los textos como en el podcast, como en la música incluso? Claro, cuando a mí me invitaron a escribir estos ensayos, estaba a cargo de la sección cultural de ese medio y pues me pedían que lo nombrara de alguna manera. Entonces yo pensé en un concepto que fuera y representara, según yo, eh, lo desagradable del ser humano. Fuese un evento detonante que nos llevara al extremo y que se generara un producto a través de él, ¿no? Entonces, pues la peste negra cobró más de 1 millón de vidas, ¿no? Y encontré un texto de más o menos de principios del siglo pasado que decía que no aprendimos nada, porque apenas nos vimos a salvo o nos sentimos a salvo, regresamos con más vulgaridad, con más exceso, burlándonos incluso de la prueba por la que habíamos pasado. Y lo comprobé ahora con este evento que tuvimos en la pandemia, que somos cíclicos. Entonces, a mí me importa exaltar, devolverle, escupirle a la humanidad lo desagradables que son, eh, incitándolos a que acepten su hipocresía, ¿no? Queriendo edulcorar todo, fingiendo que no pasa nada. Y yo les digo, no es cierto, quiero ser un recordatorio constante. Por eso de ahí también Judas, ¿no? Que es un estigma, es un cliché, es un recordatorio de algo de lo cual nos avergonzamos. Y creo que es una forma muy adecuada y diferente, muy original de abordar las situaciones del día a día. Al final, cuando uno escribe, pues escribes sobre las crisis, sobre la realidad bajo una representación, pero esa realidad tiene dos polos, tiene una gama. La gama puede ser o muy bonita o muy fea, y esa es la gama completa. Generalmente se tiende en el arte a irse al lado más bonito, pero ese lado bonito no existe sin su dualidad. Así es. Y creo que es muy interesante observar esa dualidad y ver cómo se comporta dentro del mismo fenómeno, digamos, en este caso la representación artística. Es algo que me parece muy, muy interesante en tu trabajo. Oye, ¿consideras que la escritura puede ser una muestra subversiva, a lo mejor una muestra contracultural, en este caso, bajo este enfoque? Sí, de hecho, acabo de leer una opinión de una persona que recién adquirió un ejemplar. Me comenta que ella considera que no es una lectura fácil, que no es fácil de digerir, que no es para todos. A mí me parece que es porque te pone, pues, te confronta contigo mismo, con esa parte que todos intentamos cubrir, ¿no? Yo soy psicólogo y dentro de la teoría psicoanalítica nos habla de que tenemos 3 instancias del yo, ¿no? El yo presente, al que todos mostramos, el yo ideal, el que deseamos ser, y el ideal del yo, que es el que nos exige el medio social, ¿no? Entonces estamos devaneándonos tratando de cumplir con estas 3 supuestas misiones y nos olvidamos de quiénes somos. Entonces, escribir para mí sobre todo esto es que yo no olvide eh, todo lo que contengo, lo que soy capaz y del punto más bajo al que puedo llegar. No, bueno, y a través de todos sus matices, ¿no? Claro, O sea, creo que uno está contenido de, de una gama claro. o de una serie de gamas. Y en ese sentido es subversivo. Claro, claro.
Creo que tus textos, revisé algunos para la entrevista, por supuesto me faltan por revisar, discúlpame, pero mira, me voy a poner al corriente. Okay. Pero revisé algunos y creo que son textos, sí, complejos, pero que invitan mucho a la reflexión. Creo que algo que se puede observar en tus textos es un texto que invita a la reflexión y que invita un poco a la subversión, como al cuestionamiento de lo que cotidianamente tomamos como referencia. Así es. Sí, por ejemplo, el eslogan del podcast, bueno, sí, del podcast de La Vulgar Forma es perturbando el alma y sus disfunciones. Precisamente apelo a esto, ¿no? Apelo a que la gente no niegue ese lado oscuro que tiene, ¿no? Yo durante mucho tiempo, por diversas circunstancias, peleé con mi oscuridad porque creía que era algo que no favorecía. El concepto, por ejemplo, de soledad desde la psicología es algo negativo. Y actualmente mucha gente busca precisamente este estado como una situación ideal e incluso le hacen que encontremos matices positivos al estar solo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que es una invención, ¿no? Por esta cuestión de que el individualismo es inaceptable, que debemos vivir en comunión con otros, socializar, y bueno, creo que eso es lo que subvierte el orden desde mi pretensión. Tal vez no lo logro, pero es lo que pretendo. Digamos, esa podría ser la inspiración, sí, así es, que te lleva a escribir. Sí, la inspiración soy yo mismo, porque me decía mi madre, oye, leo esto y te estoy viendo a ti, ¿no? Estoy descubriendo hasta detalles que no conocía. ¿No te da algo de preocupación que la gente te vea desnudo? Y yo le comenté, parafraseando una canción de un grupo argentino que se llama Virus, que dice, suelo ir a donde se encuentra el mal, ¿no? Y llego siempre sin disfraz. Entonces, pues no, soy un humano común que con muchos defectos, que quiere recuperar el tiempo perdido y que encontró al arte en diversas manifestaciones pues para hacerlo, sin temor a aceptar lo que soy. Fíjate que ahora que estaba un poco indagando en tu trabajo, me recordé de algunos autores y de algunos textos muy particulares que me daban alguna referencia de lo que tú estabas haciendo. Por ejemplo, yo encontré la historia de la fealdad de Humberto Eco, justamente en esta dualidad de lo bonito a lo feo, pero vivimos en la gama, no vivimos en lo bonito, y generalmente la gente tiende a escribir sobre lo bonito, a poetizar lo bonito, a observar la belleza, a observar el concepto y a definirlo. Y creo que tú, dentro de todo eso, observas el conflicto. No observas lo bonito, observas el conflicto, la acción. Y creo que eso lo hace muy interesante. También en Los Anormales de Michael Foucault, me parece que hay alguna referencia en todo eso. Crónicas bizarras de Armando Palomas, que por supuesto, hablando desde el punto de vista musical y desde lo que tú quieres representar, creo que más o menos va pegado, pero de repente hablar de este lado social y real, que es un poco transgresor, como que a la gente le da miedo, pero bueno, se le está olvidando que, por ejemplo, Alejandra Pizarro, bueno, ella también se enfoca en eso, se enfoca desde otro papel. Claro. Y creo que tu papel es muy, muy interesante. Eh, por supuesto, no es un papel sencillo. ¿Tú cuál consideras que es tu público lector? ¿Para quién iría dirigido específicamente? Ok, bueno, antes de abordar esta parte, lo que quiero decir es que lo bonito es lo aspiracional. Y yo abordo el lado opuesto, porque ya lo tengo. No tengo que perder más años de mi vida buscándolo porque ya lo tengo. Ah, pues ahí estamos, ¿no? Todos, no te preocupes. Más bien, unos se deslindan más fácil que otros, pero todos ahí andamos.
Claro, claro. No hablo de nada que alguien, por muy feliz que sea o crea hacerlo, que no haya bajado a estos abismos, ¿no? Eh, me decía alguien basado en una canción de Iván García que se llama El Pozo, que probablemente yo he mirado demasiado hacia el pozo y que tengo la impresión de que ya no voy a salir de ahí. Y mi respuesta fue, no, es que el pozo soy yo, ¿no? Entonces yo apelo precisamente a que afortunadamente hay gente que se esfuerza por ser feliz y yo me gustaría que lo leyera cualquier persona, pero básicamente quien se niegue a aceptar que anda por la oscuridad, que de pronto tenga una noción, una visión y que sienta o tenga la impresión de que solamente se paseó un momento y salió, ¿no? Entonces puede ser cualquier persona, ¿no? Okay. No es ajeno a nadie, ¿no? Evidentemente habrá quien le choque y si le choca estará bien porque lo habrá leído, si lo rechaza o lo critica de una manera negativa o destructiva, también estará bien. Generar una reacción en alguien es haber cumplido el objetivo. Claro, claro. Oye, un imbécil cerdo sin amor. ¿Eh? ¿De qué va eso? Sí, yo tengo, bueno, hice un podcast en, hace unos 20 años, e igual buscaba yo un nombre que definiera el cómo me sentía. Eh, Aun cuando había alguien en ese entonces que me amaba profundamente, yo era un imbécil porque no lo atesoré, ni lo aproveché, ni respeté. Entonces, eso me hacía un cerdo en la acepción de jugar sucio, ¿no? Y evidentemente pensaba, negaba el amor cuando en realidad estaba ahí. Entonces, todo eso es lo que compone a mí un imbécil cerdo sin amor. Soy, fui y tal vez lo siga siendo. Y me gusta ese estatus, porque Judas Black es mi alter ego, pero no estoy fingiendo, no estoy creando un escenario del cual una vez que salga de él me despojo y soy Stan Lee, ¿no? Por ejemplo, no, soy Judas y José Luis todo el tiempo. Ok, ok. Es un libro autorreferencial. Sí, es básicamente hasta autobiográfico, se podría decir. Son viñetas, son Ok. pequeños espacios, son momentos ni de reflexión, es la emoción desbordada, es de acuerdo a mí, Sí, claro. eh, es el quererme mandar mensajes en botellas, y como dice una canción de Police, dice, tal día me sentía tan solo, miserable, abandonado, aventé un mensaje al mar, al día siguiente encontré miles de botellas en respuesta con mensajes dentro de ellas, entonces me di que no estoy solo, es la impresión que tenemos aún cuando duerma solo, Sí, coma sí, sí. solo, despierte así. No lo estamos. Oye, ¿qué sigue? Ahorita ya tenemos el libro, lo vas a estar promocionando. Sí, la editorial me promete una serie de presentaciones. Además, yo me organizaré lo estoy pensando. Siguen las lecturas en los diversos espacios que se presenten. Me dicen que ando muy movido, pero es que de verdad yo ya estoy viviendo mi cuenta regresiva y ya perdí mucho tiempo, entonces a mí sí me urge estar con constante actividad. Entonces, pues estoy planeando el segundo libro, estoy planeando la publicación de una prosa inédita que acompañe al libro actual, que voy a publicar una serie de números, haré una presentación también para eso, estoy planeando un segundo cortometraje,
Las condiciones en la plataforma donde está el podcast han cambiado, entonces tendré que ver cómo lo modifico para seguir empleando el espacio. Ujú. Tengo una estación de radio por internet que también se llama La Vulgar Forma y pienso incorporar ahí, recuperar el espacio porque lo tengo solamente con programación musical en este momento, pero ahí está. Entonces, eso es lo que sigue y hacer promoción, promoción, promoción. Oye, pues qué bueno, pues te vamos a estar viendo por todos lados y seguramente nos vamos a encontrar. Yo también, pues asisto a muchos lugares, entonces seguramente y espero que nos podamos seguir encontrando. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer todo lo que me has platicado. Muchísimas gracias por acompañarme y por compartir un poquito con la gente. Y bueno, pues el tiempo se nos está acabando, entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.